Queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos estar compartiendo este tiempo. Voy a compartir pantalla. Damos gracias a Dios. Entonces, como habíamos iniciado el miércoles pasado, la última parte, la segunda parte del capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos toca compartir en esta hora el capítulo 10, que es un tanto extenso. Vamos a poder dar lectura a la palabra de Dios y luego ver algunos aspectos importantes para nuestra meditación. Como hemos dicho el miércoles pasado, el secreto para entender el libro de Hechos de los Apóstoles es entender dos conceptos principales. En primer lugar, que es un tiempo de transición. ¿Qué es la transición o qué está en transición? El proceso de cambio de una dispensación, de una economía de Dios para con el hombre, pasando de la ley a la gracia, de todo lo que gran parte del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, estaba basado en la ley de Moisés, en lo que Dios había dado a su pueblo, y ahora en esta nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, a partir de lo que es la gracia o la dispensación de la iglesia, en donde Dios trata al hombre de una manera distinta. En aquel momento era el cumplimiento de los preceptos y ahora es la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y esto genera sin duda entonces también un trasfondo histórico muy, muy particular, propio del libro de Hechos de los Apóstoles, en donde como habíamos dicho, la historia que nos narra Lucas en este libro se va, digamos, sumando, complementando con las distintas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta las cartas de Corintios, de Tesalónicas, de Colosenses, Filipenses, Efesios, los Gálatas. Todas esas cartas, todos esos libros están escritos y en un contexto histórico que es el mismo contexto histórico del libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso en este libro nos cuenta el nacimiento, el crecimiento exponencial de la Iglesia del Señor en lo que son los primeros 30, 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, son sin duda años muy, muy especiales, muy particulares, y que en algunas cosas, el actuar de Dios fue de una manera distinta. Podemos decir, estaba relacionado con la fundación de la iglesia, y es importante entenderlo así. Cuando nosotros, decía un profesor mío del instituto hace muchísimos años, cuando nosotros como iglesia vamos a buscar el apoyo de un pensamiento, de una enseñanza, de una doctrina, tenemos que tener algunos cuidados. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, porque la carta de Santiago es el primer libro, digamos, prácticamente del Nuevo Testamento. Entonces, todavía estaba ese proceso de transición de la ley a la gracia, y había cosas que todavía los mismos hermanos estaban comprendiendo. Bien, vamos a ir rápidamente. Como dijimos, la lectura es un tanto extensa. Vamos a ir a la lectura del capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado
de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cabe aquí una aclaración. Pedro, devoto de la religión y de la nación judía, el pueblo de Israel tenía prohibido por ley comer determinados animales, y esos animales eran los que se les eran ofrecidos en esta visión. Entonces Pedro por eso se negaba a comerlos, porque eran animales prohibidos para ser comidos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, de aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión la visión, le dijo el Espíritu, de aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De
te dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Bien, hasta aquí, hermanos, con la palabra de Dios, que el Señor añada su más rica bendición sobre ella. Vamos a hablar en esta ocasión del proceso de conformación de la iglesia. Hechos capítulo 10 es un capítulo trascendental. Que hoy nosotros estemos aquí reunidos al nombre de Jesús puede suceder porque existió esta historia de Cornelio. Esta historia de Cornelio abre la iglesia de Dios, abre el plan de salvación, abre el evangelio, abre el plan de redención a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, aquellos que no pertenecemos naturalmente al pueblo de Israel, aquellos que somos del resto de las naciones, somos denominados gentiles según la Escritura. Cada uno de nosotros hoy podemos estar aquí no siendo judíos, porque hubo un día que existió esta historia que nosotros acabamos de leer, donde donde un romano, no siendo judío, fue guiado a través del mensaje del Evangelio del apóstol Pedro a los pies del Señor y recibió al Señor Jesús como su Salvador personal. Pedro entonces hace esta apertura del plan de salvación, del Evangelio de Jesucristo, de la bondad de Dios para con el hombre, no solo ahora a judíos, sino ahora también a gentiles. Por eso hablamos del proceso de conformación de la iglesia. La iglesia hasta el momento estaba conformada solamente por israelitas. Ahora Dios también muestra su bondad al resto de las naciones. Y los gentiles pueden ser contados entonces también como parte del pueblo de Dios. Avanzamos y vamos a ver con la ayuda del Señor algunos conceptos. En primer lugar, la conducta de Cornelio. Hay mucho para decir de este pasaje, pero nosotros vamos a tener que ir a contrarreloj por amor al tiempo y también porque hay cosas que no queremos dejar de mencionar. Así que vamos a hablar rápidamente de la conducta de Cornelio. Un hombre poderoso. Dice la Escritura que él era centurión del ejército romano, un hombre con poder. Nosotros tenemos que tratar de imaginarnos cómo era la idiosincrasia, cómo era la cultura, el vivir cotidiano en aquellos tiempos. Jerusalén, con todo lo que había alrededor, todo lo que era el territorio de Israel, Cesarea, Judea, todo estaba gobernado políticamente y militarmente por Roma. Roma se había apoderado un siglo atrás de toda esta, casi 2 siglos atrás, de toda esta región y había puesto en los distintos lugares, en ciudades importantes, había puesto guarniciones, había puesto, digamos, los que son, cuarteles de soldados, donde abastecidos desde Roma, ellos podían estar allí y ser una especie de bastión de Roma en cada región. Hacían las veces de policía, hacían las veces de justicia, de acuerdo al caso, y era, toda una región que estaba militarizada, en donde constantemente uno se podía encontrar, pequeñas cuadrillas de soldados romanos que estaban haciendo ahí lo que era toda la prevención o del delito de posibles sublevaciones. Esto era común en cualquier región de las tierras bíblicas en ese tiempo. Lo era también en Cesarea, lo era también en Jope, lo era también en Jerusalén y en toda la región que
en donde se nos narra las historias bíblicas. Entonces, ¿quién era Cornelio? Era un centurión. Estaba a cargo de 100 soldados, él era el encargado, el general, el centurión, o el rango que nosotros le podemos dar para tratar de entender. Entonces, sin duda que era una persona poderosa. ¿Por qué? Al día de hoy nosotros pensamos en que aquellos que ejercen el poder o el dominio de la fuerza son, digamos, proclives muchas veces a ciertos delitos. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Bueno, esto sucedía también en el ejército romano para con el pueblo. Era un hombre poderoso, tenía todo a su disposición. Nadie le iba a decir nada si él abusaba de ese poder para beneficio propio. Pero Cornelio era distinto al resto de los centuriones o al resto de los oficiales del ejército romano. Era un hombre poderoso por ser centurión del ejército romano, pero era a su vez un hombre piadoso. Y esto nos da a entender que sentía empatía. El pueblo de Israel era un pueblo realmente pobre, era un pueblo que estaba realmente marginado. Hoy por hoy, tristemente, vemos en nuestro país muchísima pobreza. Bueno, el pueblo de Israel, la gran mayoría de los israelitas, estaban en la extrema pobreza, porque la situación que Roma estaba ejerciendo los hacía que los impuestos, algo parecido a los que nos toca a nosotros, los impuestos eran altísimos y no había capacidad para generar tanta riqueza. Entonces, alcanzaba para muy poco el poco trabajo que había en algunos sectores de la economía. Ahora, dice que este hombre era piadoso. Y cuando hablamos de este concepto de piadoso, hablamos de que sentía empatía. Cuando aquellos hombres fueron a ver a Pedro, dice, todos dan testimonio, incluso los israelitas, de que es un hombre bueno, de que es un hombre piadoso. Cornelio tenía esta conducta, que él teniendo el poder, la autoridad, y en definitiva humanamente podía hacer lo que quería, él no. Él sentía, digamos, empatía por ese pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de malas gestiones, de malos gobernantes, pero principalmente de haberse apartado de Dios. ¿Por qué Roma estaba dominando Israel? Porque Israel se había apartado de Dios y le había dado la espalda a Dios. Ahora, este era un hombre piadoso que, más allá de aprovecharse de su posición, veía la triste circunstancia, la triste situación que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Era un hombre temeroso. Dice que tenía un profundo respeto a Dios. Tenía un profundo respeto a Dios. Qué importante es cuando encontramos esto en personas que no son de Cristo, que pudiendo tener todo lo a su disposición, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre bondadoso. Claro, tenía una posición económica superlativa con relación a cualquier israelita promedio, pero era un hombre bondadoso, dice que abundaba, hacía muchas limosnas, o sea, tenía la posibilidad y lo hacía de ayudar y de bendecir con sus bienes a quienes, a aquellos que estaban en extrema necesidad. Es interesante la conducta de Cornelio. Era un hombre religioso. Había incorporado costumbres judías. Dice que él estaba ayunando. Dice que estaba orando a la hora novena. Y la hora novena era la hora en la que el pueblo de Israel oraba. El pueblo de Israel tenía 3 tiempos o 3 horarios específicos para orar. Y en el Hecho de los Apóstoles, como es una transición, eso lo seguían practicando los judíos, incluso aquellos que se convertían al Evangelio. Lo vamos a ver luego también en Pedro. Ahora, Cornelio, siendo romano, siendo un hombre poderoso, siendo un hombre militar que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, era un hombre piadoso y sentía empatía a ese pueblo. Era un hombre temeroso, sentía un profundo respeto a Dios. Era un hombre bondadoso, hacía muchas limonas a ese pueblo que de alguna manera él dominaba con su ejército.
era un hombre religioso, había incorporado conceptos, ideas, pensamientos del pueblo de Israel, al cual él se sentía de alguna manera identificado en algún aspecto, siguiendo a su Dios. O sea, él creía y buscaba al Dios de Israel siendo romano. Y había incorporado el tema de la oración, y sin duda el tema de la limosna también estaba relacionado con eso, y el tema de los ayunos. Una conducta interesante, la de Cornelio. Cornelio necesitaba saltar de la religión tradicional a la relación íntima. Necesitaba dar un salto de la religión tradicional a la relación íntima. Yo sé que hay en medio nuestro quizás personas nuevas que han aceptado a Cristo, personas que están en esa disyuntiva, y realmente hay preguntas que nos vamos a ir haciendo. Pero vamos a ver en este momento ahora lo que es la conducta de Dios. Dios escuchó sus oraciones. Dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él oraba y Dios lo escuchó. Y Dios actuó en consecuencia. Dice que Dios guió sus acciones. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Dios escuchó la oración de Cornelio y actuó en consecuencia. Salió Dios al encuentro de la necesidad que Cornelio tenía, de aquello que Cornelio estaba necesitando, esperando, anhelando, de aquello que buscaba sin saber realmente qué era. Porque él había copiado, había incorporado para sí aspectos, conceptos de la ley judía, de la religión judía, pero él era de corazón un buscador de Dios. Ni siquiera como aquellos fariseos que se enfrentaban con el Señor, que siendo maestros de la religión judía, no buscaban a Dios. Entonces Dios escuchó sus oraciones, Dios guió sus acciones y Dios auspició las ocasiones. O sea, Dios auspició que se dieran todas las situaciones. ¿Para qué? Para que el propósito suyo y la necesidad de Cornelio sean satisfechos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Tenemos entonces esto, que Dios estaba escuchando las oraciones de Cornelio, que Dios guió sus acciones, sus decisiones, y que Dios auspició los momentos, las ocasiones para que esa acción de Cornelio de buscarle se pudiese encontrar con lo que Dios ya había planeado de antemano. Y las preguntas que tenemos para hacernos es, ¿soy verdaderamente cristiano o un simple simpatizante? Cornelio no era cristiano. Cornelio no era cristiano, hacía limosnas, pero no era un hijo de Dios. Oraba, pero no era un hijo de Dios. Hacía ayunos, pero no era un hijo de Dios. Tenía empatía a un pueblo destruido moral, anímicamente, espiritualmente. Él sentía empatía, pero no era un hijo de Dios. Y querido amigo, hermano, que hoy estás acá y quizás tenés dudas en tu mente, en tu corazón, querida amiga que nos estás escuchando en esta noche. La pregunta es, ¿soy verdaderamente cristiano o simplemente un simpatizante? Me gusta esto de la reunión, me gusta la gente cuando me habla, me gusta cuando la gente ora por mí, yo quiero orar, y escuché que hay una necesidad y meto la mano en el bolsillo y no tengo mucho, pero ayudo. ¿Sos un simpatizante de la iglesia o sos un verdadero cristiano? ¿Considero que mis buenas obras garantizan mi salvación o necesito el sacrificio de Cristo? ¿Saben qué? La vida es intachable.
La vida de Cornelio era intachable desde el punto de vista humano, pero Dios lo iba a juzgar por sus pecados y lo iba a condenar al infierno. Por eso en su amor y en su gracia auspició toda esta situación para que escuchara el Evangelio y pudiese tener la oportunidad de decidir por Cristo. Queridos, si en esta noche, si en este tiempo estás llevando una vida de piedad, si estás llevando una vida de buenas obras, si estás llevando una vida de buenas acciones, la pregunta que tengo para hacerte, ¿vos pensás que con eso te garantizás la salvación? Entonces te preguntaría, ¿para qué murió Cristo si eso alcanzaba? ¿Considero que mis buenas obras garantizan mi salvación o necesito del sacrificio de Cristo? Creo que Dios escucha mis oraciones. Dice la palabra que Dios escuchó sus oraciones. Y Dios actuó en consecuencia de acuerdo a la necesidad y a las inquietudes que había en su corazón. ¿Vos sentís que Dios te escucha? ¿Sentís que eres un hijo de Dios? ¿Sentís que has recibido el mensaje del sacrificio de Cristo? ¿O todavía no diste ese paso de fe? ¿O todavía sos un simple simpatizante? Un convencido, un alguien que le gusta, es un buen ambiente en la iglesia. Hay gente buena, hay gente sana. Cuidado, querido. Cuidado, querida. Que no te quedes solamente con esto, sino que puedas comprender el mensaje de salvación y vida eterna. Cristo crucificado, levantado entre el cielo y la tierra, por amor a vos, por amor a mí, para cubrir y perdonar tus pecados y los míos, para cambiar para siempre el destino de nuestras almas. Dios quiera que todos en esta noche podamos entender y comprender que necesitamos del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué no le sucedió a Cornelio como al etíope? ¿Qué le sucedió al etíope? El etíope iba leyendo las escrituras y apareció de golpe, traído por el Espíritu Santo, el predicador Felipe. Y le mostró las escrituras y el significado de lo que él estaba leyendo, y Dios lo bendijo con la salvación, con el perdón de los pecados y con la vida eterna. ¿Por qué no le sucedió a Cornelio como a Saulo, que iba camino a Damasco y y el Señor se le presentó y Saulo, Saulo, yo soy aquel a quien tú persigues? ¿Por qué no le sucedió de esta manera, de que él tuvo que ir y buscar a alguien y que ese alguien, siendo el apóstol Pedro, tuviese que venir? ¿Por qué? Si Cornelio lo buscaba de corazón, se tuvo que dilatar todo ese tiempo y no apareció de golpe el Señor como a Saulo, o no apareció de golpe un predicador como en el caso del etíope. ¿Por qué? Dios tiene un trato exclusivo, especial e individualmente diseñado para cada uno de nosotros. Tu experiencia no es mi experiencia. Mi experiencia no es la de Mario, no es la de Alberto. La experiencia de Alberto no es la mía, no es la de Mario, no es la tuya. Porque Dios tiene un trato exclusivo, dice el salmista, Jehová pensará en mí, piensa exclusivamente en mí. Y prepara los momentos, las circunstancias, las situaciones, las ocasiones para bendecirme. Y si con el etíope lo hizo de una manera, y si con Saulo lo hizo de otra manera, con Cornelio necesitaba hacerlo de esta manera. Cornelio había preparado todo un ambiente donde muchos habían sido invitados para escuchar el Evangelio. Dios se tomó de ese tiempo. Dios se tomó del tiempo para enseñarle a Pedro lo que terminó entendiendo, para que muchos, y no solo Cornelio, en ese día pudiesen recibir el mensaje de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Tenemos que avanzar. Y hablamos de la conducta de Pedro. Un cristiano ordenado,
en su intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque también Pedro respetaba esto del tiempo de oración. También Pedro, a la hora señalada, estaba buscando la presencia de Dios para bendición de su vida. Un cristiano necesitado de afecto fraternal. Dice que sintió hambre. Y mientras le preparaban algo, él estaba en la azotea orando. Queridos, me quiero detener un instante en esto. Pedro era, a los ojos del resto, el líder principal de la iglesia. Todos habían estado con el Señor, hablamos de los 11, pero el carácter de Pedro, la impronta de Pedro, el hecho de que él hubiese dado esos 2 primeros discursos y por lo menos 8.000 personas recibieran a Cristo a través de su predicación, la intimidad con el Señor, la restauración, como vimos el otro día del Señor, lo hacían a Pedro, de alguna manera la columna, como también lo refiere Pablo así. Y él tenía necesidad y le mostraban el afecto fraternal. Queridos, el Señor nos bendice como iglesia a través de nuestros pastores. Pedro dice asimismo en su carta, él incluyéndose con el resto, con los pastores, y lo que quiero reflexionar es esto: ¿cuánta bendición son para mi vida los pastores que Dios puso en la iglesia? Muchísima, muchísima. Y ahora pregunto, ¿le devuelvo yo a esos pastores mi afecto? Le pregunto yo al pastor, porque lo lógico es que siempre el pastor te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te anda pasando? ¿Qué te preocupa? Te veo. Ahora, ¿yo me preocupo por la vida del pastor? ¿Oro puntualmente por él, por su familia? ¿Oro puntualmente por sus problemas laborales, económicos, de salud? ¿Le pregunto yo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está usted? Había un grupo que asistía a Pedro, pero decimos que Pedro era un cristiano necesitado. Los pastores necesitan también la compañía, el cuidado, el amor, el afecto fraternal, el amor de la iglesia. No es solamente dar, dar, dar y dar. Cuidemos la vida espiritual, cuidemos la vida anímicas, los sentimientos, las emociones de nuestros pastores y mostremos de nuestro amor como iglesia hacia ellos. Pero era un cristiano desafiado en sus convicciones personales. Él dice, no voy a comer de esto. No voy a comer de esto porque está prohibido en la ley. Pero Dios lo desafía. Dios lo desafía a reflexionar, a quizás a mirar para poder cambiar de paradigma en su vida. Y muchas veces nosotros llegamos a nuestra vida cristiana y aún vamos avanzando en nuestra madurez en la vida espiritual y hay cosas que Dios sigue trabajando y nosotros pareciera como que nos defendemos como gato panza arriba porque no queremos corregirlo. Y nuestra célebre expresión es yo soy así. Yo soy así. Pero Dios no quiere que seamos así. Y los que tenemos cierta ascendencia, no, porque a mí me sube la tanada y yo soy así. No, que te suba lo que te suba, pero Dios no quiere que seamos así. Pedro mata y come, no voy a comer. Pedro mata y come, no voy a comer. Estaba siendo desafiado en sus más íntimas convicciones personales
Pero el que estaba del otro lado era Dios. El que estaba del otro lado era Dios. Y el Señor en su ministerio fue su gran trabajo, desafiar los corazones de un pueblo y de una religiosidad fría para mostrar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando paró en medio de una ronda aquel que tenía la mano seca y dice, es lícito sanarlo en el día de reposo? Y se miraban. No se animaban a hacer el bien en el día de reposo. ¿Cuánta frialdad? ¿Cuánta falta de empatía? ¿Cuánta falta de gracia, de misericordia? Y ahora Pedro estaba siendo aleccionado sobre algo que él estaba convencido, pero que le iba a abrir los ojos hacia lo que vendría adelante. Un cristiano controlado por el Espíritu. Dice que es hermoso el obrar del Espíritu en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque con total claridad nos dice que el Espíritu le dice. El Espíritu le habló y le dijo, andá con esta gente que viene en pos que viene en busca del mensaje del Evangelio, un cristiano utilizado. La bendición que fue Pedro, la bendición que resultó ser Pedro en tierra de Cesarea, en casa de Cornelio, es algo extraordinario. Y como dijimos al principio, es algo que nos dio a nosotros la entrada a la posibilidad de poder estar juntos, siendo parte también nosotros del pueblo de Dios. Pedro necesitaba saltar del ejemplo del maestro a la experiencia personal. Pedro había visto cómo el Señor había llevado sanidad a aquella mujer, a la hija de aquella mujer sirofenicia. Pedro lo había visto de lejos al Señor hablando con la mujer samaritana. Pedro incluso se había quedado, sin duda, pensando en aquellas expresiones del centurión romano a los pies de la cruz. El Señor le había mostrado cómo Él tenía gracia y misericordia aún de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero Pedro tenía que bajar esa información, saltar del ejemplo del maestro a la experiencia personal. Y queridos, esto es algo que nos cuesta mucho, Hablábamos algo el otro día cuando restauramos. Cuando restauramos, ¿qué hacemos? Seguimos señalando muchas veces. Pero no sabe lo que hizo hace 5 años. Pero o restauramos o recordamos. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo actúa el Señor con nosotros? Allí estaba aquella mujer a los pies del Señor derramando aquel perfume. ¿Y qué le dice Simón, el fariseo? ¿Qué le dice? Si supiera la mujer que lo está tocando. Para el Señor era una mujer que necesitaba del Señor. Y para Simón era una cualquiera. ¿Cómo enseñaba al Señor? ¿Y cómo asimilaba a Pedro? Ahora Pedro tenía que entender de que él tenía que dar ese salto, que el Señor ya le había dado ejemplos y que él ahora tenía que saltar a una mirada diferente. Y queridos, tenemos que aprender a saltar a una mirada diferente. El mundo está hecho pedazos. El mundo está hecho pedazos. Y nosotros tenemos un mensaje de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna. ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Con un legalismo? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Con frialdad? ¿Cómo lo vamos a dar? Y bueno, esto te pasa porque sos así. O lo vamos a dar con la gracia, con la misericordia que hablaba el maestro. Pedro tenía que saltar ese salto exponencial en su vida, de haber visto el ejemplo del maestro y ahora poder experimentarlo en su vida. Le costó horrores. Yo siempre digo, si tenemos que subtitular esa expresión que él tiene cuando entra a casa de Cornelio,
es simple. No sabes el asco que me da estar en tu casa. Me da asco estar en tu casa, pero Dios me puso acá. Eso es lo que Pedro le quería decir. Me da asco estar en tu casa, pero Dios me trajo y tengo algo para decirte. Queridos, que podamos, al igual que Pedro, dejarnos moldear por el Espíritu y hacer ese salto exponencial, copiar el ejemplo del Maestro para llevar el mensaje al que lo necesita. Aunque nosotros, desde nuestra perspectiva humana, quizás lo hubiésemos mirado de costado. ¿Cómo fue la conducta de Dios? Dios enseña sus principios. Dios le muestra a un principio espiritual a Pedro. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios trabaja en nuestra vida. Dios quiere realmente bendecirnos. Está ocupado, está involucrado en nuestro crecimiento espiritual. Dios muestra su voluntad, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor nos muestra su voluntad, nos muestra sus principios espirituales, cómo quiere que nosotros andemos, nos muestra su voluntad. Y ahí estaba Pedro, recibiendo el principio espiritual de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios tiene su amor, su gracia, su misericordia, alcanza a todos y le da la oportunidad, le muestra su voluntad de que él quería, de que Dios quería de que él fuese a la casa de Cornelio y le predicase el evangelio. Y Dios bendice la obediencia. Quitado dice David, les levantó un rey, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado en David mi hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios bendijo la obediencia de Pedro. Pedro se habrá ido masticando, tipo, qué raro todo esto. Pero se fue de Jope a Cesarea y entró a la casa de Cornelio. Y no se aguantó y le dijo: vos sabés lo difícil que es para mí esto. Es raro esto. Pero yo vengo acá porque Dios me lo mostró. Muchas veces Dios nos muestra caminos que no logramos entender. Pero al igual que Abraham caminó sin saber a dónde iba, y no fue tan simple, ¿eh? Porque Abraham tenía 75 años y se llevó todo y no se resguardó nada, no tenía plan B. Cuando leemos el pasaje de Génesis 11, nos vamos a fijar que Abraham no tenía plan B. Puso todo a un solo casillero, a creerle a Dios. Y yo creo que quizás Pedro no terminaba de entender lo que pasaba. Pero si Dios dijo: andá a Cesarea, a casa de un romano que dice que hay un ángel, andá. ¿Cuántas veces nos quedamos discutiendo con Dios? Pedro como que atinó a discutir con Dios. No, yo no voy a comer. Pero Dios bendijo la obediencia de Pedro. ¿Soy un cristiano ordenado en mis hábitos espirituales? ¿Soy un cristiano ordenado en mis hábitos espirituales? ¿Tengo el hábito de leer? ¿Tengo el hábito de orar? ¿Tengo el hábito de evangelizar? ¿Tengo el hábito de ir a la iglesia, de conectarme al Zoom? ¿Tengo el hábito? A veces que reniego con algunos hermanos. No, lo que pasa es que se me complicó. Se te complicó, yo te lo entiendo. Pero, ¿fue prioridad? O sea, el miércoles que viene ustedes, creo que a las 8:30, van a tener reunión. Y se te puede complicar el día. Pero, ¿estás preparando todo para que el miércoles a las 8:30 poder estar en la reunión? No, porque justo pasó que tuve que ir a comprar. ¿No pudiste hacerlo antes? ¿No pudiste prever antes las circunstancias? ¿Fue prioridad estar en la reunión? Pedro tenía incorporado esto: la hora de la oración. ¿Soy un cristiano dócil o uno que lucha contra la voluntad de Dios? Y esto es difícil, porque Dios muchas veces con mucha claridad nos muestra el rumbo. Y nosotros queremos hacer la nuestra. Y nosotros tenemos tan arraigado el pensamiento, de que
No, ¿y quién me mueve de acá? Ni Dios me mueve de este pensamiento. Ahora, ¿soy dócil? Pedro terminó siendo dócil. Fue a donde él sentía que no tenía que ir, fue a hacer lo que él sentía que no tenía que hacer, pero Dios se lo mostró. ¿Soy un cristiano controlado, utilizado y bendecido por Dios? Querido, pensá en qué Dios te está utilizando. Pensá si sos de bendición para el resto. Pensá si lo que estás haciendo es de bendiciones de crecimiento espiritual para el resto. Pensá si sentís realmente que tu vida está sujeta al control de Dios, del Espíritu Santo. Y si no, hermano, arrodillate y orá y decirle a Dios que cambie, que te cambie, que te transforme, que querés ser un siervo realmente dedicado a su obra, que querés ser un siervo de bendición, una sierva de bendición. Pedro estaba orando, pensando, me van a hacer un sanguchito, no sé. Y Dios le mostró una puerta. 24 horas después se estaban convirtiendo en los primeros gentiles. ¿Te podés imaginar cuántos gentiles, o sea, cuántas personas no judías se convirtieron en estos 2000 años? Pedro solamente estaba orando y esperando que le terminen de hacer un sándwich. Dios le mostró y él fue obediente y abrió una puerta de bendición para el mundo entero. Dios trató en forma especial, esto lo vemos rapidito, es algo interesante, lo tiro para que lo podamos seguir masticando. Dios trató de una manera especial con Pedro. Y Dios trata de maneras especiales con nosotros a través de una prueba, de una enfermedad, de una pérdida, de una situación económica difícil. Dios trata con nosotros. ¿Por qué trata? ¿Qué quiere hacer? Quiere bendecirnos, quiere que crezcamos, quiere que cambiemos nuestra mirada espiritual. Dios trató con Job. Job aprendió que Dios es soberano por sobre todo y todos. O sea, todo lo que Job atravesó tenía un sentido. Aprender esto, que Dios es soberano. Dios le pregunta, ¿dónde estabas vos cuando yo formaba la tierra, los mares, la luna, el sol? ¿Dónde estabas? De oídas te había oído, dice Job, pero él entendió que Dios es sobre todo y todos. Dolió aprender eso, ¿eh? Dolió. José aprendió que Dios tiene planes perfectos. Ahora entiendo, le dice a los hermanos, que todo aquel sufrimiento, que ustedes me vendieran, que casi me mataran, que padecer todo lo que padecí después de la situación con la esposa de Potifar, ahora entiendo que Dios tenía un propósito. Job entendió que Dios es soberano. José aprendió que Dios tiene planes perfectos. David aprendió que Dios es restaurador de almas. Cuando murió aquel hijo, David fue restaurado junto a Betsabé. Es maravilloso. Es maravilloso. Dios lo restauró. Queridos, cuidado cuando señalamos a aquel que Dios restaura. El Señor dijo de Salomón, no hubo, no hay, no habrá otro como Salomón. Y Salomón era hijo de una relación que no tendría que haber existido, pero de una relación y de un matrimonio que Dios ya había restaurado. Volvemos al concepto del miércoles pasado. ¿Cuánto más vamos a juzgar lo que Dios ya perdonó? Jonás aprendió que Dios es misericordioso. No quería ir bajo ningún concepto. Ahí fue, al vientre del gran pez. Y ahí aprendió de que Dios es misericordioso.
Pablo aprendió que la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia. Pedía y pedía Pablo sobre aquella situación en su cuerpo, seguramente en su vista, y entendió que ese dolor, que eso que lo oprimía, iba más allá, y que él tenía que aprender que la gracia de Dios era suficiente. Juan aprendió que Dios es eterno. Allí estaba desterrado en aquella isla de Pasmo, y Dios se mostró: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estás acá sufriendo, estás acá solo, aislado. Pero ese sufrimiento, ese trato especial de Dios, le valió el aprender de que Dios es el eterno Dios. Pedro aprendió de que Dios no hace acepción de personas. Luchó en su pensamiento, disertó con Dios de alguna manera, pero aprendió de que Dios no hace acepción de personas. Queridos, hasta acá vamos con esta parte de la historia. Pero me quiero tomar los últimos minutos para analizar dos temas que son importantísimos, que surgen naturalmente de la historia. Y vamos a estudiar sobre dos conceptos doctrinales, sin perder la perspectiva de la transición en la que se encuentra el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos al final, vemos de que recibieron al Señor y que recibieron al Señor, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y que rápidamente fueron bautizados. Y hay dos conceptos que queremos compartir rápidamente sobre este tema. En primer lugar, el don de lenguas. Son preguntas, yo les llamo preguntas de diagnósticos, o sea, preguntas que lógicamente salen sobre este tema, y las vamos a responder rápidamente con las Escrituras. En primer lugar, ¿este don está vigente en la actualidad? O sea, no podemos negar de que es un don que está en las Escrituras. Lo encontramos en distintos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, se menciona en Corintios. El don de lenguas, ¿está vigente en la actualidad? No. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice que cesarán, y el verbo original denota una desaparición paulatina. Dice, cesarán las lenguas. Segunda pregunta, ¿son las lenguas evidencia de la recepción del Espíritu Santo? O sea, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, sí o sí habla en lenguas. Entonces, si no habla en lenguas, ¿no recibió el Espíritu Santo? No. En Hechos se mencionan solamente 3 veces, capítulo 2, 10 y 19. Y notemos que cuando en el capítulo 11 Pedro hace referencia al hecho del bautismo del Espíritu Santo sobre los gentiles en la familia Cornelio, lo que leímos hoy, dice, y cuando comencé a hablar, o sea, en este pasaje lo van a ver en la próxima semana seguramente, porque pertenece al capítulo 11, y cuando comencé a hablar, Pedro narra lo que pasa en el 10, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, Hechos 11:15. Al principio se refiere a Pentecostés. O sea, el bautismo de la Iglesia, el bautismo del Espíritu Santo es un hecho histórico, único y irrepetible en la Iglesia. Y cada uno de nosotros, como cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, somos incorporados en ese bautismo. Pero en ningún momento la Biblia nos dice de que es una característica de recibir a Dios, de recibir el Evangelio, de recibir el perdón de pecados, de recibir el Espíritu Santo de Dios, cosas que suceden todas en el mismo instante cuando creemos en el Señor Jesús. En ningún lugar de la Biblia se nos dice de que la garantía de eso es que hablemos en lenguas. ¿Son las lenguas evidencia de espiritualidad? O sea, ¿el que habla en lenguas es realmente espiritual y el que no habla en lenguas no? La respuesta es no. Los corintios las hablaban en lengua los corintios. Sí, sin embargo, distaban de serlo, 1 Corintios 14:20. O sea, si hay una iglesia bastante cuestionada en su moralidad, en su carnalidad y en su intimidad con Dios, es la iglesia de los corintios. Entonces, no era una iglesia espiritual y hablaban en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas no es sinónimo de espiritualidad.
¿Qué son entonces? Claro, porque en definitiva, ¿qué son? Estas lenguas extáticas, como también se las puede denominar. No son las lenguas bíblicas. Dice, el deseo de una experiencia extraordinaria lleva a muchos creyentes a participar de fenómenos psicológicos o que equivocadamente llaman a hablar en lenguas. Son la consecuencia muchas veces de estados de euforia, excitación, liberación, etc. Pero ese ceder a la inhibición puede resultar peligroso, pues Dios nunca lleva a sus hijos a perder el control. La llenura del Espíritu Santo no es la pérdida de control, sino sujeción al control del Espíritu Santo. Y esto es fundamental, hermanos, porque nosotros vemos, escuchamos, conocemos, me dijeron, no, sí, y saltaba, y danzaba, y bailaba, y hablaba en lenguas. Siempre en las Escrituras, el hablar en lenguas estuvo relacionado con idiomas, y era necesario un intérprete, como si yo hablara en inglés, quizás alguno me puede entender, porque conoce el inglés, pero si yo hablo en ruso, supongo que nadie sabrá ruso, y si yo no tengo quien me interprete, ¿para qué estoy hablando? Ahora, es importante entender que cuando nosotros cuando estamos bajo la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando vivimos vidas espirituales, son vidas controladas por el Espíritu, y no un loquero, un enloquecimiento como muchas veces se supone que debería ser. ¿El hablar en lenguas era un mensaje especial para judíos? Sí. Se puede decir que el Espíritu Santo solo lo daba en presencia de ellos. Era un juicio de los judíos. Por eso nosotros tenemos que entender más profundamente las cosas. Tratar de analizar lo que el texto bíblico dice. ¿Son necesarias las lenguas para orar a Dios? No. Las lenguas eran un testimonio para los hombres, no para Dios. Ni siquiera el que las hablaba entendía el mensaje. 1 Corintios capítulo 13, versículo 19. Es muy rápido, yo lo sé, y van a surgir un montón de preguntas, pero tratamos de no esquivarle, como quien dice, a la cuestión. Entonces, rápidamente nos hacemos unas preguntas de diagnóstico para responderlas, y después sin duda van a surgir muchas más preguntas. Bueno, es el momento de estudiar las Escrituras y de también ser guiados y enseñados por los maestros de la iglesia. Y el otro tema es el tema del bautismo. Porque dice que rápidamente se bautizaron, y quizás no, sé que va a haber un bautismo dentro de poco, y la pregunta es, ¿por qué hay que esperar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué si se bautizaba en el momento? Y hoy se habló del etíope, y yo sé que el etíope también se bautizó. Bueno, ¿qué es el bautismo? Rápidamente. Es una ordenanza dada por el Señor para ser cumplida por su iglesia. Mateo 28, del 18 al 20. Disculpen, hermanos, pero el tiempo no podríamos leer toda la cita. Yo sé que ustedes lo van a copiar o van a tener la posibilidad de volver a verlo. Yo les voy a mandar el PowerPoint, así que no va a haber problema con eso. ¿Qué significa el bautismo? Es un acto simbólico realizado en forma pública de algo ya ocurrido en la vida del cristiano. Representa la muerte al mundo y el nuevo nacimiento del Hijo de Dios. Por estas razones, por inmersión, porque es un símbolo, es una representación de cómo morimos al mundo y cómo nacemos a una nueva vida. Por eso es por inmersión y no por aspersión. Y se realiza en personas que pueden discernir aquello que están realizando. O sea, un bebé, una criatura de meses, no puede entender lo que le están haciendo cuando lo llevan digamos, a lo que es el bautismo de la iglesia popular. No entiende, no sabe ni hablar, no entiende lo que le están haciendo. El bautismo es una representación pública, visible de algo que ya pasó en mí. ¿Y qué pasó en mí? Creí en Cristo Jesús como mi salvador personal. Muero al mundo para vivir la vida que Cristo me propone. Uy, se me fui de la reunión. ¿El bautismo salva? ¿El bautismo salva? No. La salvación no está basada en ninguna obra, ni siquiera en el bautismo.
en lo que el hombre pueda hacer, sino que está basada en el reconocimiento, primero, de su condición de pecador, de la necesidad de un Salvador y de su fe en el sacrificio de Cristo por mis pecados. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. ¿Quiénes deben bautizarse? Todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal. No hay cristianos, no debería haber cristianos no bautizados. El bautismo es un acto de obediencia, es un acto de identificación, es un acto público de demostrar, de decir que soy un hijo de Dios. ¿En qué tiempo es correcto bautizarse? Después de haber recibido a Cristo. Obviamente no puedo bautizarme si no recibí a Cristo, porque el bautismo es un acto simbólico de lo que yo recibí. Después de haber recibido a Cristo, después de haber mostrado frutos de esta nueva vida en Cristo, después de haber comprendido mediante el discipulado los privilegios y las responsabilidades de esa nueva vida. Querido, cuando nos bautizamos, pasamos a ser parte íntima de la iglesia. Y yo tengo responsabilidades en la iglesia. Tengo privilegios y tengo responsabilidades. Entonces, no es algo superficial, es algo profundo, es algo que tiene que ver con mi experiencia en Cristo, es algo que tiene que ver con mi fe en Jesucristo, es algo que tiene que ver con mi compromiso con el Señor, con la iglesia local. Por eso hablamos de que tiene que haber un discipulado, una enseñanza para entender, para comprender realmente, cabalmente lo que estoy haciendo. ¿Por qué no sucedía esto en la antigüedad? ¿Por qué el etíope no fue discipulado? ¿Por qué Cornelio no fue discipulado? Porque los frutos de arrepentimiento, los frutos de la nueva vida en Cristo eran evidentes. ¿Por qué? Porque era tal la persecución que había de Roma hacia los cristianos, que nadie iba a decir, yo soy cristiano si no lo era. Hoy es fácil decir que soy cristiano. Hoy es, como dicen los chicos, hoy es cool decir que es cristiano. Hoy queda bien hablar de Dios. Decir que Dios te bendiga queda re bien. Pero eso no significa que seamos cristianos. En aquel tiempo, decir soy cristiano era garantizarse la tortura, la persecución y la muerte. Entonces, nadie lo iba a decir si no lo era. Hoy hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Por eso es necesario que sean evidentes mis frutos de arrepentimiento, mis frutos de la nueva vida en Cristo. Es necesario que yo pueda comprender cabalmente lo que estoy haciendo. ¿Qué implicancias tiene el bautismo en la vida del cristiano? Es insertado, como decíamos, en la membresía de la iglesia local. Participa de la segunda ordenanza dada por el Señor, que es la participación de la Santa Cena. Ejercita los dones espirituales provistos por Dios. Cuando somos parte de la vida íntima de la iglesia, que eso es a través del bautismo. La salvación tiene que ver con nuestra fe en Jesucristo. Cuando nos bautizamos, estamos ingresando a la membresía de la iglesia local. Ahí hay responsabilidades y privilegios, como decíamos. Es un privilegio poder hacer memoria de Cristo, del sacrificio de Cristo, cada domingo por la mañana, partiendo el pan, tomando de la copa. Es un privilegio. Pero es también una responsabilidad. Mi vida tiene que estar acorde al plan de Dios. Mi vida tiene que estar acorde a su voluntad. Trabajar en mi vida para apuntar a la santidad. ¿Y los dones? ¿Y qué tengo que hacer? Y servir al Señor. ¿Cómo? ¿A través de qué? De los dones espirituales. Y es todo un ejercicio espiritual descubrir los dones y ponerlos en práctica, en obra. Por eso es importante el bautismo. Es importante bautizarse, pero es importante entender lo que estoy haciendo y lo que implica. Porque no es me tomo una coca o me tomo una Pepsi. Me comprometo con Dios y con la iglesia para servir a Dios a través de la iglesia. A, B, C y terminamos. A, aprender de la Biblia. Hermanos,
hay muchísimo en internet, hay muchísimos libros, pero no vamos a tener mejor aprendizaje que si aprendemos de la Biblia. Buscar consejo y guía. ¿En quiénes? En los ancianos, en los maestros. No entiendo esto. Se dijo el otro día del bautismo, el otro día se habló del don de lenguas, lo leí, pero no entiendo. Bueno, busca consejo en los ancianos de la iglesia. Busca consejos en los maestros de la iglesia. Corregir conceptos mal entendidos. No, porque yo pensé que las lenguas... Bueno, hermano, si ahora a través de esto, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, te das cuenta que estabas equivocado, corregilo. Corregilo. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga.